Sí, doctor. Sí, doctor, se escucha bien y se ve la presentación. Doctor, yo no puedo ver, perdón, la presentación. Bueno, ahí sí tendrías que finalizar y volver a ingresar porque si los demás la están observando, ya es inconveniente tuyo. Bueno, hoy vamos a trabajar lo que es la parte, para finalizar lo que es la parte de la patología general, vamos a trabajar un tema que se me había escapado, que es la parte de la inmunopatología. Todo lo que es la parte del sistema inmunitario, cómo se ve alterado, pero trabajando primero en qué consiste y cuál es la función de cada una de estas células que hacen parte del sistema inmunitario. Entonces recordemos que el sistema inmunitario es el encargado de proteger al organismo de todos aquellos microorganismos extraños o agentes extraños que quieran invadir o que quieran atacar eh, en el interior de nuestro cuerpo. Nosotros contamos con una serie de barreras o con una serie de defensas, por decirlo así, que nos van a proteger de estos agentes extraños. Entonces sabemos que el sistema inmunitario está conformado por una compleja red tanto de elementos celulares como humorales. Cuando hablamos de complejos humorales, estamos hablando básicamente de todo lo que es anticuerpos, y celulares, todo lo que son las células que van a ser parte del sistema inmunitario. Y ellos lo que van a producir es que van a promover la defensa del organismo. Dentro de estos componentes celulares y humorales, contamos con las células T, las células B, unas células que por sus siglas en inglés se colocan NK, que hacen referencia a Natural Killer o asesinas naturales, y los fagocitos mononucleares que hacen que luego se pueden convertir en macrófagos. Entonces tenemos células T, células B, las células natural killer y los fagocitos mononucleares. Básicamente los trastornos que vamos a tocar o de los cuales vamos a hablar están las reacciones de hipersensibilidad, vamos a hablar de las principales inmunodeficiencias y vamos a mencionar algunas enfermedades autoinmunes. Entonces, como les acabo de decir, el sistema inmune tiene dos tipos de componentes, unos componentes celulares y unos componentes humorales. Dentro de los componentes celulares vamos a encontrar los linfocitos. Los linfocitos son los receptores primarios de la respuesta inmune. Ellos son los que tienen el primer contacto con esos microorganismos extraños que nos están invadiendo. Entonces, por ejemplo, tenemos los linfocitos T. Ellos se encargan de reconocer a los antígenos específicos, es decir, ellos son los que van a reconocer ese microorganismo o ese agente extraño que está ingresando. Cuando nosotros hablamos de antígeno, un antígeno es cualquier sustancia, cualquier material extraño a nuestro cuerpo que es capaz de desencadenar una respuesta inmunitaria. Es decir, un antígeno puede ser un virus, un antígeno puede ser una bacteria, un antígeno puede ser un parásito, un antígeno puede ser un cuerpo extraño. Cualquier partícula, cualquier microorganismo, cualquier sustancia extraña a nuestro cuerpo que es capaz de desencadenar una respuesta inmune. Bueno, entonces los linfocitos T son los encargados de reconocer a esos antígenos, es decir, ellos llegan donde él los reconoce y nos van a avisar qué tipo de cuerpo extraño, qué tipo de material extraño es ese que nos está invadiendo. Y van a secretar unas sustancias citotóxicas que van a tratar de eliminar a ese antígeno. Los linfocitos B son productores de inmunoglobulinas, es decir, cuando nosotros hablamos de inmunoglobulinas, son unos tipos de anticuerpos. Entonces los linfocitos B, ellos producen anticuerpos contra ese antígeno específico. Es decir, los linfocitos T lo reconocen, se lo presentan al linfocito B y el linfocito B se encarga de producir anticuerpos de tipo inmunoglobulinas para destruir a ese antígeno que acaba de ser reconocido por el linfocito T. Las células citotóxicas o natural killer o asesinas naturales, como les había mencionado,
Ellos reconocen directamente y destruyen células infectadas por dos tipos de cosas, por virus y por neoplasia. Entonces ellas van a estar aumentadas en todos los procesos en los cuales tengamos infecciones virales o en pacientes con cualquier tipo de neoplasia, porque ellos son unas células de defensa encargadas de protegernos contra este tipo de células malignas. Y tenemos los fagocitos mononucleares. Recuerden que los fagocitos o los macrófagos van a recibir su nombre dependiendo del tejido donde se encuentren. Entonces tenemos, por ejemplo, las células de Kupffer o tenemos también los macrófagos alveolares. ¿Quién me dice las células de Kupffer son los macrófagos de qué órgano? ¿Quién recuerda por sus clases de histología? Están en el hígado, profe. No sé, le estoy preguntando. Sí, sí, están localizados en el hígado. Son los macrófagos localizados a nivel hepático. Entonces, son los mismos macrófagos que cualquier otro órgano, pero los macrófagos cambian de nombre dependiendo del órgano donde se encuentren. Entonces, vamos a hablar de las características del sistema inmunitario. Decimos que cuenta con varias líneas de defensa, de especificidad creciente. Tenemos dos tipos de respuesta inmune. Tenemos una respuesta inmune innata y tenemos una respuesta inmune adaptativa. Esa respuesta inmune innata es el primer mecanismo de defensa que tenemos contra esos antígenos o contra ese agente extraño. Es la respuesta inmunitaria más inmadura, por decirlo así, porque no es algo específico, sino que actúa por igual para cualquier antígeno, independiente del tipo de antígeno que sea. Dentro de la inmunidad innata encontramos las barreras físicas como la piel, el aparato digestivo, la mucosa del sistema respiratorio. ¿Para qué tenemos mucosa en el sistema digestivo, mucosa en el sistema respiratorio y para qué tenemos la capa de piel? Ellos van a evitar que los patógenos como bacterias y virus ingresen a nuestro organismo, porque para ellos poder ingresar del medio externo al medio interno, o tienen que atravesar la piel o tienen que ingresar por nariz y atravesar la mucosidad que tiene la nariz, o tienen que ingresar por la boca y atravesar toda la mucosa del tubo digestivo para poder llegar y producir una respuesta inmunitaria, es decir, una enfermedad. Entonces, ese es el primer mecanismo de defensa que nosotros tenemos contra los agentes extraños, las barreras físicas. Dentro de la respuesta inmune innata también encontramos la inflamación. Recuerden cuando hablamos de cascada de la inflamación, yo les mencionaba que el fin o propósito de la inflamación es protegernos contra antígenos. Entonces, pero la inflamación no es algo específico, o sea, la inflamación se activa siempre que encontremos un agente extraño, independientemente del tipo de agente, ella se va a activar por igual. Por eso la clasificamos como respuesta inmune innata. Entonces, en la respuesta inmune innata encontramos las barreras físicas e encontramos la inflamación. Ya cuando estamos expuestos nuevamente a ese mismo antígeno, ya somos capaces de desarrollar una respuesta inmune adaptativa específica contra ese antígeno. Aquí que vamos a encontrar inmunidad humoral mediada por los linfocitos B, que es lo que les decía, que es la inmunidad humoral, la producción de anticuerpos, y ya sabemos que los encargados en este caso de producir inmunoglobulinas, que son anticuerpos, son los linfocitos B. Y vamos a encontrar inmunidad celular mediada por los linfocitos T. ¿Qué pasa? Que esta respuesta inmune adaptativa ya es una respuesta inmune que tiene memoria, ya sabe si estuvo expuesto o no estuvo expuesto contra ese antígeno y ya es capaz de producir anticuerpos contra ese antígeno específico. O sea, no es tan inmadura como lo es la inmunidad innata. Acá la adaptativa ya es una respuesta inmune más desarrollada que va dirigida contra algo específico.
Entonces, ¿qué pasa? Ya sabemos que tenemos una inmunidad innata y una inmunidad específica, pero si todo funcionara siempre así, todo sería perfecto porque nunca tendríamos enfermedades autoinmunes, nunca tendríamos infecciones porque nuestro sistema inmune siempre nos protegería de ese agente o de ese microorganismo extraño. Pero hay trastornos o hay condiciones en las cuales tenemos una respuesta inmunológica o muy deficiente, es decir, no es capaz de activarse correctamente, o todo lo contrario, tenemos una respuesta inmunitaria demasiado exagerada, o sea, se activa demasiado. Y esto va a ocasionar unos daños en el tejido propio, donde está el antígeno, y puede conllevar a producir manifestaciones sistémicas, conllevándonos a enfermedades. Entonces decimos que las enfermedades con base inmunitaria las podemos clasificar en 3 grandes tipos. Tenemos las enfermedades mediadas por hipersensibilidad, las enfermedades producidas por inmunodeficiencias y las enfermedades autoinmunes. Entonces vamos a hablar de cada uno de estos trastornos. Entonces, en las enfermedades mediadas por hipersensibilidad son de 4 tipos. Aquí lo que vamos a encontrar es una respuesta exagerada ante la presencia de un antígeno extraño y va a producir una lesión en el tejido donde se esté encontrando. Son trastornos que se encuentran asociados a procesos alérgicos y a enfermedades autoinmunes. Entonces tenemos la hipersensibilidad inmediata, que es la que denominamos tipo 1. Tenemos la hipersensibilidad mediada por anticuerpos, que es la tipo 2. Tenemos la hipersensibilidad mediada por inmunocomplejo, que es la tipo 3. Y tenemos la hipersensibilidad mediada por linfocitos T, que es la 4. Entonces, hipersensibilidad inmediata o tipo 1 es aquella asociada sobre todo a procesos alérgicos o a procesos como anafilaxias, que son procesos alérgicos sistémicos. Es una reacción inmunitaria rápida que se produce unos minutos después que el individuo esté expuesto a un antígeno. Esto se va a combinar con el anticuerpo unido al mastocito. ¿Qué quiere decir esto? El típico ejemplo es la picadura de abeja. Esta es una reacción alérgica. Si ustedes los pican una abeja y reproducen una reacción alérgica a esto, automáticamente luego de que los haya picado, tienen esa inflamación en la zona donde sufrieron la picadura. Este es el típico ejemplo de hipersensibilidad tipo 1. ¿Qué hacen los mastocitos? Los mastocitos tienen en su interior unos gránulos de histamina que al ellos degranularse o liberar estos gránulos luego de la unión del anticuerpo contra el mastocito por la presencia del antígeno, liberan estas grandes cantidades de histaminas que van a producir edema y van a producir inflamación, que es lo que presenta la persona con reacción de hipersensibilidad de tipo 1. Pero requiere sensibilización, a un antígeno específico o un alergeno. Es decir, tenemos que estar haciendo alergia a un antígeno específico. Es como el que de pronto consume un alimento y es alérgico a ese alimento, inmediatamente se va a edematizar, va a sufrir una reacción alérgica, es porque ya tiene una sensibilización previa a ese antígeno. Es decir, ya estuvimos expuestos alguna vez a ese antígeno y ocasionó una reacción alérgica que cada vez que estemos expuestos al mismo antígeno, la va a volver a desarrollar. Eso sería una reacción de hipersensibilidad tipo 1. Sí. Doctor, una pregunta. Dime. Bueno, con respecto a eso, cada vez que se presente una inflamación con respecto a la gente que ya se ha reconocido, siempre la inflamación va a ser peor, ¿no? No, va a ser igual. Ah, ok. Bueno, entonces en este tipo de hipersensibilidad siempre debemos saber por quién está mediada, o sea, cuál es la célula específica encargada de producirla. Entonces, en el caso de la hipersensibilidad inmediata tipo 1, va a estar mediada por anticuerpos de tipo IgE.
es decir, inmunoglobulina E. Esa IgE es la que va a ser encargada de degranular los mastocitos para que los mastocitos liberen los gránulos de histamina y se produzca todo el proceso alérgico. Entonces, la célula encargada de la hipersensibilidad inmediata tipo 1 es la inmunoglobulina de tipo E. Entonces, estos mediadores, esas aminas que tienen los mastocitos en su interior, son los encargados de producir los síntomas iniciales de la hipersensibilidad inmediata. Y también pueden producir fenómenos que pueden llevar a manifestaciones tardías. Muchas personas tienen manifestaciones en piel luego de que a los días de haber estado expuestos a ese alergeno. Entonces también podemos tener manifestaciones tardías. Los mediadores primarios que van a encargarse de producir este tipo de hipersensibilidad que están en el interior de los mastocitos serán aminas vasoactivas, que ya sabemos que la más importante es la histamina, enzimas como las proteasas, como la quimasa, triptasa o algunas hidrolasas ácidas que van a degradar proteínas, los proteoglucanos como la heparina y el sulfato de condroitina que pueden producir alteraciones a nivel de la cascada de la coagulación, y algunos mediadores quimiotácticos. Los mediadores quimiotácticos, ellos lo que hacen es llamar más células para que lleguen al lugar exacto donde se está produciendo la respuesta inmunitaria. Esos son los mediadores primarios, pero también podemos tener algunos tipos de mediadores secundarios de características lipídicas como los leucotrienos C4 y D4, los cuales van a producir, son agentes vasoactivos, es decir, producen vasodilatación y además son espasmogénicos, producen una serie de espasmos a nivel donde está produciendo la respuesta inmunitaria. Estos agentes vasoactivos y espasmódicos que son producidos por los leucotrienos C4 y D4 pueden llegar a ser más potentes que la misma histamina. Es decir, la histamina es el más importante, pero no es el más potente mediador quimiotáctico. ¿Listo? Por ejemplo, también podemos tener liberación de prostaglandina D2 y la prostaglandina D2 produce un broncoespasmo intenso y secreción de moco. Por eso es que muchos pacientes asmáticos sienten esa sensación de ahogo por el broncoespasmo que se está produciendo por la liberación de estas aminas. Y dentro de los mediadores secundarios también vamos a tener las citoquinas de tipo interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral. Estas interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral van a producir lo que les dije. Ellos como son quimiotácticos, siempre ustedes escuchan el término quimiotáctico, hace referencia a que están llamando más células o más leucocitos para que lleguen al lugar exacto donde se está produciendo la respuesta inflamatoria y ayuden a aumentar esa respuesta inflamatoria. Esta reacción de hipersensibilidad tipo 1 puede quedarse solamente con manifestaciones locales, es decir, nos picó la abeja, solo se inflamó el lugar donde nos picó, o puede complicarse con manifestaciones sistémicas. Por ejemplo, algunos pacientes con picaduras de abeja pueden desarrollar anafilaxia, es decir, unas manifestaciones sistémicas secundarias a esa reacción alérgica. Entonces, como puede ser local, como puede ser sistémico. Es lo que denominamos anafilaxia sistémica, cuando las complicaciones son sistémicas, y esta anafilaxia sistémica, por supuesto, que puede conllevar a la muerte del paciente. Ahí tenemos algunos tipos de los ejemplos, lo que es la rinitis alérgica, las picaduras de insectos, de microorganismos que puedan ocasionar una reacción alérgica a nivel local. Tenemos las urticarias a nivel de la piel. Algunas personas desarrollan reacciones alérgicas a plantas, a animales, al polen, a picaduras de abeja, a medicamentos,
a inhalación de polvo, de polen. Entonces es como el tipo de reacción de hipersensibilidad más común. La reacción de hipersensibilidad tipo 2, ya sabemos, como les había mencionado, está mediada por anticuerpos. Exactamente, anticuerpos contra antígenos intrínsecos o antígenos extrínsecos que vayan a estar fijados en la membrana celular. Es decir, aquí los anticuerpos van a ser los encargados de producir la respuesta inmunitaria. Exactamente, anticuerpos citotóxicos en su mayoría de tipo inmunoglobulina G. Decimos que los mecanismos dependientes de anticuerpos que van a producir la lesión tisular y la enfermedad serían los siguientes. Es decir, estos que vamos a mencionar son los mecanismos mediante el cual los anticuerpos se encargan de alterar el tejido donde se va a producir la respuesta inmunitaria. Opsonización y fagocitosis. ¿Qué es opsonización? Opsonización es que los anticuerpos van a marcar, como a señalar ese antígeno o ese microorganismo extraño que nos está invadiendo. ¿Y para qué lo opsoniza o para qué lo marca? Para luego producir fagocitosis. Para que venga el macrófago, lo reconozca, lo fagocite y de esta manera se pueda eliminar. Ya sabemos que esto es producido por los anticuerpos de tipo IgG. El otro mecanismo es la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Aquí lo que vamos a encontrar son células de tipo monocitos, células de tipo neutrófilos, eosinófilos y linfocitos de tipo natural killer que van a destruir a las células que están recubiertas por esas IgG. No las destruyen por fagocitosis, sino que las destruyen mediante una respuesta inmunitaria. Es decir, recuerden lo que les dije de la ozonización. En la ozonización, lo que pasa es que la IgG tiene la capacidad de señalar la célula que nos está invadiendo y como que decir, esta es la que debemos destruir. Entonces, además de la fagocitosis, también la podemos destruir directamente mediante estas células, como los monocitos, los neutrófilos, eosinófilos, los linfocitos y las natural killers. Otro mecanismo de destrucción de los anticuerpos es por la inflamación. Recordemos que la inflamación es uno de los principales mecanismos de defensa contra estos antígenos. Entonces, van a producir unos agentes quimiotácticos y unos agentes anafilotoxinas. Ya cuando la enfermedad es grave, que no se ha podido destruir el agente extraño, se produce una disfunción celular que nos va a conllevar a enfermedades de tipo autoinmune en las cuales nos vamos a encontrar inflamación. Es decir, hay respuestas inmunitarias de mucho tiempo, de meses, de años, en el cual el tejido ya no va a estar inflamado, sino que vamos a encontrar un gran recuento de células que han querido destruir el agente que se encuentra allí, pero no han podido, y por esta respuesta inmunitaria exagerada nos va a conllevar a otro tipo de enfermedades autoinmunes, que son las que vamos a mencionar más adelante. ¿Qué tipo de patologías se caracterizan por tener reacción de hipersensibilidad tipo 1? Tenemos las reacciones posttransfusionales, es decir, todas esas manifestaciones que se producen después de una transfusión sanguínea. Tenemos las anemias hemolíticas. Tenemos la eritroblastosis fetal, que es un tipo de incompatibilidad RH entre la madre y el recién nacido. Tenemos la enfermedad de Gutt-Pasteur y tenemos las trombocitopenias. Estas patologías son patologías mediadas por reacción de hipersensibilidad tipo 2. Reacciones posttransfusionales, anemias hemolíticas, eritroblastosis fetal por incompatibilidad de RH, enfermedad de Gutt-Pasteur y trombocitopenias. La hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos es la tipo 3.
¿Qué es un inmunocomplejo? El inmunocomplejo es la unión de un antígeno con un anticuerpo. Entonces, esa unión de antígeno con anticuerpo, ellos quedan como unidos a manera de bloque y es lo que denominamos inmunocomplejo. Entonces, es un daño tisular producido por complejos antígeno-anticuerpo que se forman en la circulación o en localizaciones extravasculares donde se encuentra el antígeno. ¿Qué quiere decir? Estos inmunocomplejos los podemos encontrar viajando por toda la sangre o los podemos encontrar acumulados en un lugar específico donde haya estado el antígeno. Este complejo antígeno-anticuerpo puede producir lesión del tejido, principalmente porque genera una inflamación en los sitios donde se deposite. Por ejemplo, si tenemos un inmunocomplejo depositado a nivel renal, esa parte del riñón se nos va a inflamar porque se va a activar la inflamación ahí en el riñón hasta que podamos destruir el inmunocomplejo. El daño se produce porque los inmunocomplejos activan diversos mediadores, especialmente dependientes del complemento. Bueno, no hemos hablado del complemento. El complemento es un mecanismo de defensa que tenemos en el sistema inmunitario, donde se activan una cascada de células que al final el propósito de ellas es destruir al antígeno. Entonces, muchas veces, algunas patologías como esta activan el complemento sin necesidad de estar expuestos a un antígeno como tal, sino de manera secundaria a estos trastornos autoinmunes. Esta parte del complemento la aprenden mucho mejor en inmunología. Entonces, por ahora solo quiero que sepan que el complemento es un mecanismo de defensa contra eso, que muchas veces cuando se altera la escala del complemento nos va a producir enfermedades autoinmunes. Entonces, inmunocomplejos es unión de antígeno-anticuerpo, pueden viajar por la circulación o pueden estar depositados en un lugar específico y cuando están depositados en ese lugar específico o en la circulación van a activar la cascada de la inflamación y por ende nos van a producir manifestaciones, sea en el lugar donde están localizados o manifestaciones sistémicas. ¿Qué tipo de enfermedades se hacen parte de la reacción de hipersensibilidad tipo 3? Tenemos la glomerulonefritis post-estreptocóxica, que es luego de que estamos expuestos al estreptococo beta hemolítico que produce, por ejemplo, faringoamigdalitis. Hay pacientes que no reciben el tratamiento adecuado y semanas después que tuvieron esa infección a nivel faringea por ese estreptococo, van a desarrollar unos anticuerpos que a viajar por la circulación se van a acumular con el antígeno a nivel renal y van a producir esa glomerulonefritis. Una destrucción del glomérulo va a ocasionar la disfunción a nivel renal. Podemos también clasificar como reacción de hipersensibilidad tipo 3 a las artritis reumatoideas, a la panarteritis nodosa, que es una inflamación de todos los vasos sanguíneos, a la vasculitis. Estas son como los principales ejemplos de reacción de hipersensibilidad tipo 3, mediada por inmunocomplejos, antígeno, anticuerpo, glomerulonefritis postestreptocóxica, artritis reumatoidea, panarteritis nodosa, vasculitis. La reacción de hipersensibilidad mediada por linfocitos T ya es el tipo 4. Entonces, recordemos, tipo 1 es mediada por IgE, tipo 2 por anticuerpos, tipo 3 por inmunocomplejos y tipo 4 por linfocitos T. Regálenme unos 2 minutos y ya continúo.
Listo. Entonces, en esta reacción de hipersensibilidad mediada por linfocitos T o reacción de hipersensibilidad tipo 4, es una reacción que está mediada por linfocitos T especialmente sensibilizados e incluye mecanismos de tipo de retardo y citotóxico. Es decir, cuando hablamos de que linfocitos T que ya están sensibilizados, quiere decir que son linfocitos T que ya reconocen a ese antígeno porque ya estuvimos expuestos a él alguna vez. Entonces ya él lo reconoce como un antígeno extraño y que debe destruirlo. Es un tipo de hipersensibilidad tardía. ¿Por qué es tardía? Porque no se va a producir ni la primera ni la segunda vez que estemos expuestos al antígeno, sino que ya tengamos unas exposiciones previas a ese antígeno. Es la principal forma de respuesta a infecciones por microorganismos como el Mycobacterium tuberculosis, a otros microorganismos como hongos, a microorganismos como protozoos y algunos parásitos. En enfermedades dermatológicas como la dermatitis por contacto y en el rechazo de trasplantes. Hay dermatitis que son por contacto, es decir, las personas tocan algunos objetos que normalmente no les producían daño, pero con el tiempo al tocar esos objetos específicos desarrollan esa respuesta inmunitaria. Y el rechazo que se da a los trasplantes es también mediada por esta reacción de hipersensibilidad por los linfocitos T. Nosotros tenemos dos tipos de linfocitos T. Están los linfocitos T CD4 y los linfocitos T CD8. Los linfocitos T CD4 se denominan cooperadores. Y decimos que aquí la reacción de hipersensibilidad mediada por los linfocitos T es específicamente por los tipos T CD4. ¿Listo? Que dicen que al tomar el contacto con el antígeno van a producir unas citoquinas específicas de tipo interferón gamma o de tipo interleuquina 2 y factor de necrosis tumoral. Estas citoquinas, como el interferón gamma, la interleuquina 2 y factor de necrosis tumoral, como les había mencionado anteriormente, son citoquinas quimiotácticas, que lo que van a ocasionar es ampliar la respuesta inmunitaria. Entonces ya sabemos, la tipo 1 es la anafiláctica, la célula clave es el mastocito, ya sabemos que el anticuerpo es el IgE, que al unirse con el mastocito produce la degranulación de este para que libere histamina y de esa manera se produzca la reacción anafiláctica, que puede ser local o que puede ser sistémica. Aquí tenemos la rinitis alérgica, aquí tenemos el asma, las alergias locales como por picaduras de insectos, la inhalación de polen, o sea, estas son las reacciones, las alergias básicas, las comunes. Tenemos la reacción de hipersensibilidad tipo 2, que es la citotóxica, es mediada por anticuerpos. Yo les había dicho que principalmente por la IgG, pero también puede ser mediada por la IgM. Aquí lo que tenemos es que el anticuerpo se une a la superficie del antígeno para producir destrucción de este. ¿De qué manera? La va a señalar, que es lo que denominamos opsonización, la opsoniza, la marca, para que luego los macrófagos la puedan fagocitar o pueda ser destruida directamente por cualquier tipo de célula. ¿Quién produce el daño aquí? Los leucocitos o el complemento o la cascada del complemento que les estaba mencionando. La reacción de hipersensibilidad tipo 3 es mediada por inmunocomplejos, antígenos, anticuerpos, que se van a localizar en cualquier tejido o a nivel sistémico. ¿Listo? Y la tipo 4 es mediada por células, exactamente por los linfocitos T. Aquí no hay participación de anticuerpos, solo participan células, exactamente los TCD4. ¿Claro hasta ahí o alguna pregunta? Sí, doctor. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de las inmunodeficiencias. O sea, allá es porque teníamos una respuesta inmunitaria exagerada, acá es porque tenemos una respuesta inmune deficiente. Hay dos tipos de inmunodeficiencias. Tenemos las inmunodeficiencias primarias y tenemos las inmunodeficiencias secundarias. Las inmunodeficiencias primarias suelen ser de carácter hereditario y se manifiestan entre los 6 meses y 2 años de vida. En la medida en que desaparece la protección inmunitaria por anticuerpos maternos, es decir, cuando el recién nacido está entre la edad de 6 meses a 2 años,
aún tiene un poquito, perdón, antes de los 6 meses, el recién nacido está protegido por anticuerpos maternos. De los 6 meses hacia adelante, hasta llegar a los 2 años, esos anticuerpos maternos van disminuyendo porque ya ese recién nacido tiene que comenzar a producir su propia respuesta inmunitaria. ¿Qué pasa? Que como aquí no es capaz de producirla, las manifestaciones de las inmunodeficiencias aparecen en esta edad porque ya los anticuerpos maternos están disminuyendo. ¿Listo? Se pueden asociar a defectos únicos o a defectos en múltiples genes y ocurren de uno en cada 10.000 personas y las manifestaciones son a edades muy tempranas. Entonces, las inmunodeficiencias primarias las podemos clasificar en 8 grupos. Las que son por defecto de anticuerpos, que son más o menos de un 50 a un 65%, son las más comunes, se manifiestan a los 7, 9 meses de edad al disminuir los anticuerpos maternos. Los defectos, las que son producidas por defectos en las células T y en las células B, estos son de un 20 a un 25%. Aquí las manifestaciones clínicas más comunes son diarreas crónicas, enfermedades respiratorias crónicas e infecciones oportunistas a partir de los 6 meses. Cuando nosotros hablamos de infecciones oportunistas, recuerden, son infecciones que son producidas por microorganismos que normalmente conviven con nosotros sin producirnos ningún tipo de enfermedad. Tenemos otros síndromes, como síndromes definidos, en el cual no son tan comunes, ya son más raros, dentro del cual podemos encontrar el síndrome de Dillor, que es un síndrome con diversas manifestaciones sistémicas, ya lo vamos a mencionar. O también podemos encontrar los defectos en la fagocitosis, en el cual se debe tener en cuenta como diagnóstico diferencial en niños que presentan fiebre e infecciones recurrentes. Esos niños que siempre tienen fiebre, que tienen una infección constante, que no se les encuentra cuál es la causa, se debe descartar defectos en la fagocitosis. No vamos a hablar de todas las inmunodeficiencias primarias porque no es el tema, no es el punto relevante. Vamos a hablar de las inmunodeficiencias primarias más comunes. Por ejemplo, las inmunodeficiencias de células B o humoral, dentro de las que se clasifican en este grupo, podemos encontrar la hipogammaglobulinemia congénita ligada al cromosoma X, o también denominada hipogammaglobulinemia de Bruton. Es una inmunodeficiencia ligada al sexo que afecta solo al sexo masculino y se manifiesta a partir de los 6 a 8 meses de edad y se va a caracterizar por infecciones recurrentes como gérmenes biógenos. Son esos niños que tienen esas manifestaciones por esos gérmenes biógenos como el estreptococo beta hemolítico, que constantemente se tratan, nuevamente vuelve a recurrir, o sea, nunca se les cura totalmente, sino que se les hace tratamiento y a las semanas nuevamente tienen las mismas manifestaciones. Vamos a encontrar que los ganglios linfáticos carecen de centros germinales, es decir, no van a estar produciendo linfocitos B y las células plasmáticas están ausentes. ¿Qué son las células plasmáticas? Las células plasmáticas siempre van ligadas a los linfocitos B, porque los linfocitos B se convierten en células plasmáticas para poder producir anticuerpos. Si lo que tenemos aquí es una deficiencia de linfocitos B, por ende no vamos a tener células plasmáticas y no vamos a tener anticuerpos. Y en sangre periférica vamos a encontrar ausencia de células B maduras. Estas patologías son extremadamente raras. O sea, esto aquí es porque uno las encuentra en el libro y se las tiene que manifestar, pero para poder identificar una hipogammaglobulinemia, eso es extremadamente raro. Recuerden, dentro de la clasificación de síndromes, les mencionaba el síndrome de Dillor. El síndrome de Dillor es una hipoplasia tímica, ¿listo? Aquí es una deficiencia de linfocitos T, porque los linfocitos T se van a estar madurando en el timo. Entonces, como no tenemos una formación de timo como tal, porque hay una falla en el desarrollo de las bolsas faríngeas, la tercera y la cuarta,
que son las que originan al timo, a la paratiroides, a la tiroides y el cuerpo último braquial. Es decir, no hay formación de timo, por ende no vamos a poder tener unos linfocitos T y lo que hay es una deficiencia del mismo. Ocurre antes de la 8ª semana del desarrollo intrauterino, por lo tanto tienen ausencia de respuesta inmunitaria celular. No van a producir todas esas células que hemos estado mencionando, porque o no hay o hay muy poquito timo y no es suficiente para producir todas las células necesarias para la respuesta inmune. Se va a acompañar de hipocalcemia, porque como también se forma la paratiroides allí a nivel de la 3ª y 4ª bolsa faríngea, estos niños no van a tener formación de paratiroides y se van a caracterizar por hipocalcemia y malformaciones cardiovasculares. Entonces, aplasia o hipoplasia tímica, hipocalcemia y malformaciones cardiovasculares es como la triada del síndrome de Villor. Si el niño es capaz de sobrevivir hasta los 5 años, la función de los linfocitos T tiende como a normalizarse, e incluso en aplasias tímicas completas, porque recuerden que el timo, a medida que el niño va creciendo, él va desapareciendo, y los linfocitos T deben ser producidos por otros órganos. Entonces, si sobrevive hasta los 5, los otros órganos pueden suplir la ausencia de linfocitos T, pero si no, antes de los 5 años, ellos tienen una alta tasa de mortalidad. Esto está aquí, ya quedó. Vamos a hablar de las inmunodeficiencias secundarias. En realidad, las inmunodeficiencias secundarias son las más comunes y las cuales ustedes van a estar en contacto directo con ellas, porque son las que vemos cotidianamente. Estas inmunodeficiencias secundarias son producidas por complicaciones de infecciones, son producidas por complicaciones de malnutrición, efectos secundarios de la inmunosupresión, el envejecimiento o por enfermedades autoinmunes, o por algunos tipos de microorganismos que son capaces de deprimir la respuesta inmunitaria. Entonces, dentro de los más comunes tenemos el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA, que es una forma de inmunodeficiencia secundaria causada por la infección con el virus de inmunodeficiencia humana o VIH. Entonces se caracteriza porque hay una supresión severa de la inmunidad mediada por los linfocitos T. O sea, aquí los linfocitos T no van a estar funcionando bien. Esto nos va a ocasionar que aparezcan infecciones oportunistas. Entonces, por eso estos pacientes con SIDA tienen diarreas constantes, tienen enfermedades respiratorias constantes, les puede dar tuberculosis, les puede dar lepra, porque normalmente con esos microorganismos que tenemos en nuestro interior, o esos agentes que no nos hacían daño porque hace mucho tiempo estuvimos expuestos a ellos y ya convivimos con ellos sin ningún problema, cuando tenemos esta inmunodeficiencia adquirida, ya ellos son capaces de volver a desarrollar enfermedad. Entonces muchas veces sospechamos inmunodeficiencias adquiridas en esos pacientes que tienen estas manifestaciones constantemente. Pueden desarrollar tumores secundarios, porque recuerden que el sistema inmunitario nos protege contra la formación de tumores, y aquí como no tenemos respuesta inmune, son pacientes que van a desarrollar tumores, y pueden presentar también enfermedad neurológica, porque el sistema inmune es capaz de, como no es capaz de proteger el encéfalo, el virus puede llegar hasta el cerebro produciendo complicaciones. Entonces, el paciente con VIH no es lo mismo a un paciente con SIDA. VIH es que simplemente tiene el virus de inmunodeficiencia humana, y SIDA es que ya tiene depresión de la respuesta inmune secundaria a la infección por el virus. El paciente que muere no muere de VIH, el paciente que muere muere de SIDA, y muere por alguna de estas 3 opciones que les acabo de dar allí, o por enfermedades oportunistas, o por un tumor secundario, o por enfermedades neurológicas. Entonces, el SIDA es causada por un retrovirus que lesiona de modo directo todo lo que es el sistema nervioso central y el sistema inmune, conllevando a una inmunosupresión profunda que ocasiona infecciones oportunistas y neoplasias. 40 millones de infectados a nivel mundial, de los cuales 47.3% son mujeres.
muchos de estos pacientes van a ser pacientes drogadictos sexualmente activos, por lo que comparten las jeringas con las que se aplican la droga y ahí puede ir el virus. Es muy común en pacientes homosexuales, pero también en heterosexuales que tengan múltiples parejas. O sea, ya eso está en cuanto a proporción epidemiológica. La misma cantidad de homosexuales que tienen SIDA es la misma cantidad de heterosexuales por la promiscuidad que estamos viviendo hoy en día. La edad promedio de presentación es a los 52 años, pero digamos que existe un rango entre los 15 y 35 años, que son las edades donde está la vida sexual más activa. Ustedes saben que se transmite por contacto sexual, pero también por inoculación parenteral, es decir, por jeringas, por agujas, a nivel del parto vaginal, por el contacto del feto o recién nacido con madres infectadas. El virus ha sido aislado en linfocitos, en suero, en líquido cefalorraquídeo y en cualquier secreción de pacientes infectados. Y en un 6% de los casos no se ha establecido cuál fue la vía de contagio del paciente. La transmisión varón-mujer es más frecuente que mujer-varón. Ustedes saben por lo que los hombres son más promiscuos y tienden a tener varias parejas sexuales. Bueno, se han aislado dos tipos genéticamente de virus, VIH-1, que es el más frecuente en Estados Unidos, Europa y África, y VIH-2, que es más frecuente en África Occidental y en India. O sea, son como dos tipos de virus, el tipo 1 y el tipo 2, pero son más que todo diferencias en cuanto a la ubicación geográfica. El VIH-1 es un retrovirus citopático que induce inmunodeficiencias porque destruye los linfocitos TCD4. Por ende, vamos a tener una disminución en la circulación de este. Esto no. Bueno, ¿cuál es la historia natural o las fases en las cuales un paciente con VIH va a presentar? Decimos que hay 3 fases de acuerdo con la interacción del VIH con el sistema inmunitario. La primera fase, que es la fase inicial aguda, se produce de 3 a 6 semanas de estar expuestos al virus. Aquí, bueno, tengan clave que la célula que se va a afectar en el VIH son los linfocitos TCD4. Por eso siempre es importante reconocer la cantidad de linfocitos TCD4 que el paciente presenta. Entonces, en la fase inicial aguda, que se produce de 3 a 6 semanas después de estar expuestos al virus, el recuento de linfocitos TCD4 será mayor de 500 mililitros por litro. Decimos que hay una viremia transitoria, va a empezar a colonizar todo lo que es el tejido linfático y vamos a tener disminución temporal de los linfocitos TCD4. Hay una enfermedad aguda autolimitada, el paciente puede presentar solamente una irritación faríngea, unas mialgias inespecíficas, una meningitis aséptica, es decir, una meningitis en la cual no se logra identificar cuál es el virus que lo está produciendo. De 6 a 12 semanas se produce como una recuperación clínica casi que completa y los niveles de linfocitos TCD4 pueden volver a la normalidad. O sea, ¿quién va a sospechar aquí que el paciente tiene VIH o tiene SIDA? Nadie, muy raro, porque puede tener unas manifestaciones muy inespecíficas de cualquier infección viral y como los linfocitos TCD4 se vuelven a su recuperación normal, las manifestaciones desaparecen. En la fase 2, que es la fase media crónica, se produce de 10 a 12 años, en las cuales vamos a encontrar un recuento de linfocitos TCD4 de 200 a 499 mililitros por litro. Aquí tenemos lo que se denomina una latencia clínica, es decir, no vamos a tener como manifestaciones clínicas como tal, sino que los linfocitos TCD4 van a continuar disminuyendo. ¿Listo? Una disminución lenta y gradual, pero no hay ningún tipo de síntoma. Lo que puede aparecer son unas linfadenopatías, es decir, que los ganglios linfáticos del paciente, por esa alteración en los linfocitos T, empiecen a aumentar su tamaño.
Y al final de la fase pues, puede aparecer fiebre, puede aparecer fatiga, puede aparecer exantemas y pueden aparecer viremia. Por eso, al ustedes escuchar estas fases, pueden entender la importancia de un tamizaje constante de realizaciones de pruebas de VIH, sobre todo en esos pacientes que tienen varias parejas sexuales, porque de que esperemos a que tengan manifestaciones clínicas, no las va a presentar, sino cuando el sistema inmunitario ya está demasiado alterado. Y estas son fases que se pueden ir evitando con un diagnóstico temprano. Y la tercera fase, que es la que denominamos fase de crisis final, son transcurridos aproximadamente 10 años que fue infectado por el virus, pero que no ha tenido tratamiento. Es cuando denominamos que se inicia una fase final porque hay una inmunodepresión severa que va a conllevar a la muerte. Aquí vamos a encontrar los linfocitos TCD4 por debajo de 200 mililitros por litro. Hay deterioro rápido de las defensas con disminución del recuento de linfocitos TCD4. Se incrementa la carga del viral, es decir, la cantidad del virus sigue aumentando. Clínicamente hay pérdida de peso, hay diarrea crónica, hay infecciones oportunistas o hay tumores malignos secundarios. Esta fase es la que denominamos como tal fase VIH-Sida. Listo. Y las características de esta fase, como ya sabemos, vamos a encontrar infecciones oportunistas. Un 50% de estos pacientes van a tener una infección oportunista, que es una neumonía causada por un microorganismo que se denomina Pneumocystis jirovesi. El Pneumocystis jirovesi es un microorganismo a nivel pulmonar que nos va a desarrollar estas neumonías oportunistas. Otras neumonías pueden ser secundarias a toxoplasma, a citomegalovirus o a Mycobacterium avium. O sea, son microorganismos que normalmente es muy raro encontrar una infección por ellos. Dentro de las neoplasias que podemos encontrar en un paciente VIH, podemos encontrar uno que se denomina sarcoma de Kaposi, en una neoplasia que afecta sobre todo la parte vascular, la cardiovascular. Vamos a encontrarla en un 25% de los casos. Es más frecuente en pacientes homosexuales. En pacientes VIH-Sida también podemos encontrar linfomas no Hodgkin de linfocitos B y alto grado de malignidad, que se localizan sobre todo a nivel extraganglionar. Y recuerden que un 30 o un 50% de los pacientes con VIH-Sida van a tener manifestaciones neurológicas, como demencia, como meningitis, como mielopatías o como neuropatías. Los cambios morfológicos producidos por VIH-Sida no son específicos de él, o sea, son cambios morfológicos en todos los órganos, pero que si no sabemos si el paciente murió de VIH-Sida, con los cambios morfológicos tampoco van a ser específicos para determinar que murió de SIDA. ¿Tienen alguna pregunta hasta allí? ¿Preguntas, dudas? Bueno, ahora vamos a hablar de todo lo que son las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes corresponden a un grupo de enfermedades donde la causa es desconocida, no sabemos cuál es la causa como tal. Tienen un comienzo insidioso, pero evolucionan de manera crónica y pueden tener manifestaciones clínicas que van a derivar de la inflamación que se presenta en el aparato musculoesquelético o en algunos casos por un compromiso sistémico que se presenta.
Podemos encontrar manifestaciones tan simples como aquellas que son producidas por la presencia de anticuerpos dirigidos contra una parte específica del órgano, hasta aquellas en las que los anticuerpos van a producir lesiones múltiples en diversos órganos y en diversos sistemas. Va a afectar de un 3 a un 5% de la población general y es causada por mecanismos autoinmunes, como reacciones de hipersensibilidad tipo 2 o reacciones de hipersensibilidad tipo 3. Pueden ser divididas generalmente en enfermedades autoinmunes sistémicas o enfermedades autoinmunes afectando solamente a tejidos específicos o a un órgano específico. Es decir, siempre van a haber enfermedades autoinmunes sistémicas o enfermedades autoinmunes localizadas en un solo órgano o en un solo tejido. ¿Cómo definimos autoinmunidad? Autoinmunidad se define como la pérdida de tolerancia a lo propio. Normalmente nosotros tenemos que reconocer qué es de nuestro cuerpo y qué no es de nuestro cuerpo. Y de esa manera el organismo nos va a proteger de lo extraño. Cuando se pierde esa capacidad, que es lo que denominamos tolerancia, la pérdida de la tolerancia es no reconocer lo propio de lo ajeno, y de esa manera vamos a ocasionar destrucción de todo por igual. Por eso decimos que incluye toda respuesta inmunitaria que vaya en contra de células o tejidos propios. Y autotolerancia lo definimos como la ausencia de respuesta inmune frente a nuestros propios antígenos. Eso es autotolerancia. Vamos a hablar de las enfermedades autoinmunes organoespecíficas. Se caracterizan por la producción de autoanticuerpos, por eso decimos así, autoanticuerpos, anticuerpos que van a ir contra algo propio de nosotros, van a ir dirigidos en este caso contra el núcleo o contra el citoplasma de las células. Dentro de las enfermedades autoinmunitarias organoespecíficas tenemos la tiroiditis autoinmune de Hashimoto, donde hay autoanticuerpos que van a destruir la glándula tiroides. Tenemos la enfermedad de Graves, que también es autoanticuerpos contra la tiroides. Y vamos a tener la anemia hemolítica autoinmune, donde hay destrucción de nuestros propios glóbulos rojos. Y dentro de las enfermedades autoinmunes sistémicas, vamos a encontrar que el mecanismo de daño involucrado es la reacción de hipersensibilidad tipo 3 que les estuve mencionando, que es la que es mediada por complejos inmunes. Dentro de estas enfermedades vamos a encontrar el lupus eritematoso sistémico y vamos a encontrar la esclerosis sistémica y la artritis reumatoidea. Podemos encontrar otros tipos de desórdenes locales, como son las enfermedades dermatológicas, como la esclerodermia, la psoriasis, el vitiligo, enfermedades endocrinas, como la diabetes tipo 1, la pancreatitis autoinmune, la enfermedad de Addison, enfermedades hepáticas, como la hepatitis autoinmune, como la cirrosis biliar, y enfermedades neurológicas, como la esclerosis múltiple o como la miastenia gravis. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune que se caracteriza porque hay una cantidad de autoanticuerpos circulantes, especialmente unos anticuerpos que se llaman anticuerpos antinucleares, que sus siglas son los ANA. Esos anticuerpos antinucleares, pues nos están diciendo, van contra el núcleo de la célula. Estos ANA también están presentes en otras enfermedades autoinmunes y hasta en un 10% de las personas sanas. ¿Qué quiere decir eso? La presencia de ANAs no nos indica que todo lupus siempre van a tener ANAs, es diferente, pero no es específico del lupus solamente, porque otras enfermedades autoinmunes también van a tener la presencia de ANAs en la sangre. Y además de eso, si una persona sana, que no sufre de nada, que no tiene ninguna enfermedad autoinmune, que no tiene lupus, se hace examen, hasta un 10% de ellas puede tener la presencia de a nivel sanguíneo, sin tener la enfermedad. Decimos que la incidencia de la población general es de 1 en 2.500, con predominio del sexo femenino,
La mayoría de enfermedades autoinmunes son más frecuentes en el sexo femenino que al masculino y afecta sobre todo a mujeres jóvenes. La etiología es desconocida, no se sabe exactamente cuál es la causa, aunque tiene un componente genético alto, así como también algunos fármacos se han relacionado con la aparición de lupus o algunas reacciones de los rayos ultravioleta, algunas infecciones virales, pero nada específico. Siempre las enfermedades autoinmunes, ellas, como ya les mencioné, su causa es desconocida. Decimos que tienen un componente ambiental, que tienen un componente genético, pero no conocemos exactamente cuál es la causa. Los órganos que más se van a afectar en el lupus es la piel y el sistema musculoesquelético. Aunque todos los órganos se van a afectar, van a tener manifestaciones por igual, pero donde más nos vamos a concentrar es en la piel y en el sistema musculoesquelético. Recordemos que el mecanismo del daño es la reacción de hipersensibilidad tipo 3 mediada por inmunocomplejos. Y que ya saben que los anticuerpos, los autoanticuerpos que van a estar presentes son los antinucleares, que son los ANA, pero también vamos a encontrar otros dos tipos de anticuerpos, que es el anticuerpo anti-DNA y el anticuerpo anti-SM. Entonces, en el lupus vamos a encontrar anticuerpos antinucleares, anti-DNA y anti-SM. En cuanto a la patogénesis del lupus, vamos a encontrar tres fases. La primera fase es una fase de susceptibilidad en la que se encuentran implicados algunos genes. Entonces, en la primera fase, que es la fase de susceptibilidad, aquí vamos a encontrar implicados algunos genes que producen una predisposición a la enfermedad. Es decir, la predisposición al lupus es 10 veces mayor en gemelos homocigotos que en gemelos heterocigotos. O sea, una susceptibilidad genética a manera de conclusión. La segunda fase o fase de inducción es la aparición de células T autorreactivas que muestran una pérdida de la autotolerancia que les estaba mencionando. Durante esta fase intervienen diferentes mecanismos que juegan un papel importante, como es la radiación ultravioleta y otros factores ambientales. Entonces, vamos a tener un inductor, sea radiaciones ultravioletas, sea la parte genética o factores ambientales, que nos va a conllevar a la aparición de células T que pierden esa tolerancia que les estuve mencionando. Y la tercera fase, que es la fase de expansión, se observa un aumento progresivo de la respuesta inmune, siendo detectable serológicamente una serie de anticuerpos producidos por los linfocitos B hiperreactivos, que son los anticuerpos que estuvimos hablando, que son los ANA, los anti-DNA, los anti-SM o antihistona. Entonces empiezan a aparecer esos anticuerpos y es lo que denominamos fase de expansión. Y la última fase, que es la más importante desde el punto de vista clínico, es la que se produce por efectos patogénicos de los complejos de los autoanticuerpos con sus antígenos. Es decir, la unión de ese antígeno con anticuerpo se empiezan a acumular en los diferentes tejidos a nivel de piel, a nivel del sistema musculoesquelético, a nivel renal, y van a producir diferentes manifestaciones clínicas como tal. Entonces ya sabemos que afecta a riñones, afecta a articulaciones, membranas serosas, afecta a la piel, afecta al corazón. Factores predisponentes, lo mismo que hemos mencionado, tiene una parte genética, una parte ambiental, exactamente los rayos ultravioleta, las infecciones. La infección del virus de Epstein-Barr tiene una asociación con el lupus, el tabaco, una parte hormonal, por la parte estrogénica, o sea, nada específico, como les estoy mencionando, son factores que se ha demostrado que de pronto tienen una asociación con la aparición de lupus en ese paciente. Si ustedes tienen un antecedente de un familiar con lupus, pues esto les aumenta el riesgo de padecer lupus. Si tuvieron una infección por virus de Epstein-Barr, esto les aumenta el riesgo de padecer lupus, pero no son causas específicas. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Bueno, esta parte que se viene es un poco extensa, entonces yo sé que como apenas están manejando lo de la parte de la respuesta inmune,
Necesito que la manejen muy bien para que puedan entender las patologías que vienen y para poder explicarles las manifestaciones sistémicas del lupus y de las enfermedades y de las demás enfermedades sistémicas. Entonces la clase vamos a dejarla hasta allí, pero necesito que lean muy bien de allí de la patología de Robbins el capítulo de respuesta inmunitaria. Porque si ustedes entienden muy bien la respuesta inmunitaria y qué hace cada tipo de célula y cómo actúan en conjunto y cómo defienden el organismo, para entender las manifestaciones clínicas que se vienen y las enfermedades que vamos a estar tratando. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Están escuchando? Sí, Sí, señor. doctor. Doctor, una pregunta. La Dime. vida promedio de un paciente con lupus sería qué tipo más o menos, ¿qué le digo? ¿Cuánto tiempo demora un paciente con lupus? Porque había leído por ahí, tengo entendido que no demoran como mucho, no sé qué promedio de vida tiene un paciente diagnosticado con lupus. No, el paciente con lupus es un paciente con buen pronóstico después que tenga tratamiento a tiempo. La calidad de vida de ellos puede ser de muchísimos años. Ellos terminan muriendo por complicaciones renales, por complicaciones cardiovasculares, pero la verdad es que la calidad de vida de ellos después que tengan tratamiento y estén controlados es muy buena. O sea, después que tengan un tratamiento pueden tener una vida, digamos, normal. Ok, Sí, doctor, claro, muchas gracias. totalmente. Listo, entonces quedamos. Mañana es viernes. La clase de los viernes es de 6 hasta que hora, hasta las 9. Sí, doctor. De 6 a 9. Bueno, mañana empezamos a las 8 de la mañana. Perdón. Les voy a montar el quiz a las 7. Lo hacen a las 7 y la clase la damos a las 8 de la mañana. Terminamos de hablar de todo lo que son las enfermedades autoinmunes para finalizar lo que es la parte de la patología general. Doctor, este tema entra en el quiz de mañana. No. El quiz de mañana entra hasta la clase trabajada hasta la semana pasada. Ah, ok, listo, gracias. Bueno.